El mensaje en esta mañana se titula ¿Cómo vivir un año por encima de la mediocridad? Dios nunca tuvo en sus planes que vivamos una vida aburrida, una vida insignificante. Fuimos creados de una manera única para vivir por encima de la mediocridad. Y es penoso ver tantas personas que simplemente matan el tiempo. Le preguntás, ¿qué estás haciendo? Estoy matando el tiempo. Sobreviviendo, como dice una de las canciones populares, en vez de vivir una vida plena, abundante, como el Señor nos prometió. Y como cristianos, esto es una propuesta que nos debemos hacer. Y es de sobresalir sobre los demás. Cualquiera sea el ámbito de trabajo, la profesión, el lugar donde estés, Dios nos ha llamado a ser diferentes, sobresalientes, de influencia. Vamos a mirar la vida de un hombre que se destacó en medio de una gran multitud. Yo sé que uno de los libros menos leídos de la Biblia, por lo menos los primeros 9 capítulos, es el libro de Primera Crónicas. Nombres, un nombre detrás de otro. Unos 600 nombres se mencionan en los primeros capítulos. Hasta que llegamos al personaje que nos va a ocupar en esta mañana. Allí se menciona la genealogía del pueblo de Israel y se comienza mencionando la del pueblo de Judá, que era una de las tribus, y dentro de esa tribu sobresale un nombre, el que escribía. Debería estar ya medio aburrido de poner un nombre detrás de otro. De pronto lo menciona a este y lo destaca del resto. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hizo este hombre para que 4.000 años después nos estemos acordando de él? ¿Qué es lo que hizo? Simplemente hizo una oración. La leemos. Primera Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe. Esa es la oración. Y el versículo termina, y le otorgó Dios lo que pidió. Hay 3 secretos en la vida de Jabes. En primer lugar, tenía grandes aspiraciones. No se conformaba con lo que tenía. Quería más. Quería ser bendecido por Dios. Se resistía a ser uno de los 600 en la lista. Así que por esa razón va y le dice a Dios, Señor, Dios, quiero que me bendigas. Tenía metas, tenía un propósito. Y muchas personas hoy viven sin propósito. No saben ni siquiera para qué viven. Ninguna aspiración. Como resultado, si no tienen un destino, un propósito, una meta, nunca llegan a ningún lado. Así que este hombre tenía una aspiración, tenía un sueño. Y yo quiero decirte, no importa la edad que tengas,
Si no tenés un propósito, un sueño, una meta en tu vida comienza a morirse. Dejás de crecer. Tu horizonte se limita. Y lo cierto es que cuando leemos la palabra de Dios descubrimos que Dios tiene un propósito singular, particular para la vida de cada uno de nosotros. Hay gente todo el tiempo preguntando, ¿y quién soy? ¿Y qué significa ser creyentes? ¿Para qué estoy aquí en la vida? ¿A dónde voy? Sin una meta en la vida, estás condenado al aburrimiento. Y hay algunos que confunden humildad con temor. Dije, no, yo soy muy humilde, jamás voy a poder hacer eso. Eso no es humildad. Eso es temor. Alguien humilde diría algo así: con la ayuda de Dios lo puedo hacer. Solo no lo podría hacer. Pero con Dios lo voy a lograr. No presumas de humildad porque nunca te decidís a hacer nada. Confundir conformidad con pereza. Pero no dice San Pablo que hay que estar satisfecho, dice, porque no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Ay, Pablo, ¿qué está diciendo? Como estás, como cayó, cayó. Sos lo que sos. Es así, no hay cambio, no hay que pensar. ¿Está pensando eso Pablo? No, Pablo dice, he aprendido a contentarme, pero prosigo al blanco. Me sigo presentando metas en mi vida, agradecido al Señor por lo que Él me da en este momento. Y también el error de confundir que en pensar escasamente es ser espiritual. Hay que ser humilde, hay que no ser presuntuoso, nunca soñar grandes cosas. ¿Por qué no pensar en cosas grandes? ¿Por qué culpar a Dios de nuestra pequeñez? Así que tenía fuertes aspiraciones. La segunda cosa que Jabes tenía era una fe creciente. Tenía una profunda confianza en el poder y en la misericordia de Dios. Tuvo fe como para pedirle a Dios algo grande y esperar esa respuesta de parte de Dios. El padre de las misiones modernas, William Carey, tenía una frase que le trascendió y es esta: procure hacer grandes cosas para Dios. Espere grandes cosas de parte de Dios. No se nos dice mucho de Jabes en la Biblia. No se nos dice que tuviera un don o un talento especial. No se nos dice que fuera educado, ni siquiera que fuera rico. Era un hombre común con una fe poco común. No te preocupes de lo que tenés o que no tenés, si tenés fe. A Dios les gustan las personas comunes que le creen, que están dispuestos a confiar en Él. Hay algo más importante que ser talentoso o tener habilidades o educación o riqueza. Mucho más importante, tener fe. Es creer que Dios quiere, puede trabajar a través tuyo. Yo he conocido personas con muchas capacidades y talentos que no pasan de ser solo espectadores. Mientras que conocemos personas humildes que tienen una fuerte fe en el Señor y están llevando
la obra delante del Señor. Le podía dar un montón de ejemplos, no lo voy a hacer. Otra cosa que se puede señalar de Jabes es que posiblemente tenía algún tipo de impedimento físico. Su madre, de la que ni siquiera sabemos el nombre, le había puesto un nombre, Jabes, que significa dolor o doloroso. Porque dice el texto, con aflicción lo he dado a luz. Las mujeres saben del tema del parto. Posiblemente le costó mucho el parto de Jabes y lo condenó de por vida a ir por el mundo llamándose doloroso. Doloroso, ¿qué tal doloroso? Hay que vivir eso a la vida, ¿eh? Interesante que el padre no figura en la historia, pero lo que dice que fue más importante que sus amigos, o que sus hermanos, perdón. No es muy claro qué significa esto de que fue más importante, más ilustre, más destacado, depende de la versión. Algunos dicen es que los hermanos eran tan poco que él era más destacado que los hermanos. Es una manera de mirar, ¿no? Me hace acordar la historia de un pastor que recibió la visita de un mafioso muy famoso, al que se le había muerto el hermano, que era tan mafioso como él. Entonces viene y le dice, pastor, quiero que hable en el funeral de mi hermano. Le voy a pagar $15,000, ya cambió la actitud de todos ustedes, $15,000, pero con una condición. Usted tiene que hablar en el funeral de mi hermano y decir que él fue un santo. Así que el pastor se dispuso, $15,000, se puso a hablar en el funeral, dice, este hombre fue muy mala persona, un ladrón, un corrupto, un extorsionador, un usurero, un narcotraficante, lo mató. Pero comparándolo con el hermano, era un santo. Así que se dice que era más que los hermanos. Pero lo que tenía era una fe fuerte. Posiblemente un impedimento había sido marcado, una limitación. ¿Cuál es tu impedimento? ¿Cuál es tu limitación? ¿Tus relaciones te limitan? ¿Tu matrimonio te limita? ¿Tu trabajo te limita? ¿Cuál es tu limitación? Sea lo que sea, Dios te dice, al que cree, ¿qué dice el texto? Todo es posible. La tercera cosa de Jabes, una genuina oración. Su oración fue la que le ganó una mención significativa en la Biblia. Miles de años después, seguimos hablando de ella. Quizá cuando oró se habrá hecho esta pregunta y alguno se la puede hacer. Che, ¿no habrá sido demasiado egoísta Jabes al pedir? ¿Qué clase de oración? Pero esta oración nos ilustra qué cosas le podemos pedir a Dios. Porque no se olviden que y Dios le concedió lo que Jabes le pidió. Lo primero que le pide, oh, si me dieras tu bendición. ¿Es egoísta pedirle al Señor que nos bendiga? No. ¿Qué significa bendición? Significa recibir un favor sobrenatural de Dios. Y al pedirle, no pensamos en nada para nosotros, sino pensamos en recibir lo que Dios sabe que es lo mejor para nosotros.
Jabes no le dice a Dios qué clase de bendición quiere, cuándo la quiere, dónde la quiere y cómo la quiere. Simplemente le dice, de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a tu sabiduría, Señor, bendíceme. En el original hay una palabra que dice, verdaderamente te pido que me bendigas. Sería como si le pusiéramos 5 signos de puntuación a la palabra bendición, o si le pusiéramos en mayúscula y la subrayáramos, oh, si me dieras esa grande bendición, verdaderamente, es lo que dice. Estoy cansado de ir por el mundo y ser doloroso. Señor, quiero ser bendecido. ¿Hay alguien que esté aquí que no quiere ser bendecido? Le doy libertad para que se vaya a tomar un cafecito aquí. ¿Está bien hacer esa pregunta? Miren la respuesta del Señor, Mateo 7. Pidan y se les dará. ¿Me escuchás? Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pidan. Es interesante que muchos no reciben la bendición de Dios por este pequeño detalle. Simplemente no la piden. Santiago 4:2 dice, no tienen. ¿Por qué? Porque no piden. Tenés un problema en el trabajo, tenés un problema en la familia, tenés un problema en alguna relación, querés cambiar tu manera de vivir, pedile. Se cuenta de un hombre que murió y fue al cielo. Parece que hay un ángel que a uno lo recibe en el cielo y le hace un tour por las mansiones celestiales. No está en la Biblia, pero es un... Así que lo llevó por todos lados y llegó a un lugar donde había muchas cajas con nombres. Y entonces este hombre que empezó a buscar y encontró una caja con el nombre de él. Dice, esta es mi caja, sí. Y la abrió y estaba llena de bendiciones. Dice, ¿por qué no me las mandaron a la tierra? Porque no las pediste. Yo me pregunto cuántas cosas me perdí en la vida por no habérselas pedido al Señor. Nosotros como iglesia tenemos la experiencia de haber orado al Señor y que el Señor nos haya contestado. Nora empezó a contar la historia de las escuelas, cuando compramos qué sé yo, miles de historias, que oramos. Yo no estaba presente. Era en el año que estuve en Estados Unidos. Esto era un terreno baldío. Se les había ocurrido a los hermanos, échenle la culpa a Pablo Guiragosian, que está de aquella época acá, comprar un micro. Un desastre. La idea, desastre. No pidieron la guía del Señor, evidentemente. Pero el micro sirvió porque le pedimos permiso al dueño de este lugar y lo enterraba. ¿Te acordás, Pablo, de eso? Un día entraron los hermanos y estaba presente Jorge Escopazo, que es el que me contó la historia después. Y los hermanos entraron acá y dijeron, ¿qué dice el texto? Marta, Jorge, capaz que ustedes se acuerdan. ¿Qué dice el texto? Todo lo que pisare la planta de tu pie será nuestro. Señor,
proclamamos que este terreno va a ser nuestro. La iglesia no tenía más de 40 miembros, muy pocos. Oraron con fe y el Señor en su momento le respondió. Ahora, ¿nos da todo lo que pedimos? No. Primera Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos según su voluntad, Él nos oye. El otro día mis hijos hicieron un asado y uno de mis sobrinos que vive en Estados Unidos nos empezó a contar que se había comprado un auto eléctrico. Yo me fui a dormir, Señor. Estoy cansado de la polución, de quemar nafta y contaminar el ambiente. No es que Dios va a responder todo lo que le pedimos, porque si le pedimos cosas que no son su voluntad, gracias, Señor, que no responde esas oraciones. Le tenemos que pedir. Lo segundo que le pide, aparte de ser bendecido, ensancha mi territorio. Posiblemente Jabes era de la generación de aquellos que conquistaron la tierra, le tocó algún terrenito y dice, Señor, quiero tener un terreno muy grande. Puede ser, no se sabe. Pero aquí se refiere a esto que nos habló hace un rato Esteban, a ampliar nuestra influencia, nuestras responsabilidades, nuestras oportunidades. Señor, amplía la posibilidad de que que yo pueda impactar la vida de más personas. Como iglesia tenemos que hacer esta oración, Señor, extiende los límites que por falta de fe nos hemos puesto nosotros. Expande nuestra visión, Señor, extiende nuestras estacas, aumenta nuestra zona de influencia. Señor, ayúdame a hacer más de lo que estoy haciendo ahora. Y hermano, cada uno de nosotros, cualquiera sea su lugar en la vida, tiene influencia sobre otros, sobre muchos o sobre pocos. Podemos pedir, Señor, amplía mi influencia sobre otro. Parece egoísta la oración, parece que suena, quiero que hagas esto por mí. No. Las oraciones egoístas Dios nos las contesta. O sí, las contesta y dice no. Pero cuando decimos, Señor, quiero que amplíes mi campo de trabajo. Señor, en algún momento, Esteban se va a acordar, oramos por poder enviar misioneros al campo. No teníamos ningún misionero en el campo, no sabíamos qué significaba mandar misioneros al campo. Y de golpe empezamos con Adrián y Sandra, después con Willy y Marilina y después con Esteban. ¿Por qué? Porque, Señor, amplía y el Señor amplía. No te limites, no te condiciones a quedarte donde estás. Orá al Señor, Señor, que pueda influenciar más con mi vida a los que me rodean. Fíjate lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé. Y daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y Pablo dice que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es que yo le pido y el Señor me da mucho más de lo que yo ni siquiera me animé a imaginar. Dios dice, confía en mí, desarrolla una gran ambición, busca una fe creciente y después pedime en oración. ¿Qué es lo que querés que Dios haga en tu vida? A ver, te pregunto ahora, en este momento, ¿qué es lo que querés que Dios haga en tu vida?
problemas económicos, problemas en el matrimonio, proyectos en tu vida. Dios no es un policía que está buscando castigarte, es un padre que quiere bendecirte. Pedíselo. Lo tercero que pidió fue la ayuda de Dios en su vida. Dice, y si tu mano estuviere conmigo. ¿Sabe? Jabe sabía, bueno, si Dios me contesta y me da más territorio, voy a tener más responsabilidades, voy a tener más presiones, voy a tener más obligaciones. Y él sabía que iba a necesitar la ayuda de Dios. Así que le dijo, Señor, que tu mano, tu presencia, tu poder esté conmigo. Y el Señor contesta esa oración. Él iba a tener que manejar muchas cosas que no iba a poder manejar solo. Hay momentos en que Dios nos da responsabilidades que nos exceden y lo único que nos queda es decirle, Señor, necesito que pongas tu mano sobre mí. Muchas veces cuando Dios nos da estas responsabilidades y no dependemos de Él, de su cuidado, llegamos a cansarnos, tener ganas de abandonar. Y otras veces sentimos que Dios nos pide algo para lo que no estamos capacitados. Le preguntaron al doctor Bill Graham, después de haber predicado decenas de años, el gran predicador del siglo XX, gran predicador, número 1, Bill Graham. Estuvo en la Argentina en el año 91. ¿Usted qué siente cuando va a predicar? Había predicado en todos lados, a todos los presidentes, que siento que no estoy capacitado para hacer lo que Dios me pide que haga. Está bien sentirse débil. Miren lo que dice 1 Corintios 1, que Dios eligió lo necio del mundo, a vos y a mí, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Te sentís no capacitado? Bárbaro. Dios se glorifica en tu debilidad. Porque cuando soy débil, que dice es cuando soy fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no terminó, y ahí viene la cuarta. Le pidió la protección de Dios sobre su vida, que Dios lo guarde del mal. Claro, si el territorio se iba a ampliar, si iba a tener más responsabilidades, si iba a tener más influencia, iban a aumentar los enemigos. Y no quiero engañarte, si el Señor comienza a bendecir tu vida, vas a entrar en territorio de guerra, en campo minado. El enemigo va a querer destruirte. Preocupate mucho si el enemigo no te ataca, no te molesta. Quiere decir, voy a decir una frase que solo los expertos pueden entender. Quiere decir que sos solo un 4 de copa. Apenas empieces a influenciar a otros, vas a ser tentado. Y no solamente vas a ser tentado por el mal, sino por el maligno. Y el Señor nos enseñó en su oración modelo, no nos dejes caer, que hagamos esta oración, no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del maligno. Apenas empezás a servir a Dios, el enemigo te ataca de múltiples maneras. A veces es a vos en lo personal, a veces es a miembros de tu familia. Es que estás en zona de beligerancia, el enemigo quiere quitarte del medio y entonces llega la oración. Padre,
líbrame del mal, líbrame del maligno, que viene con distracciones, oposición, opresión. 4 peticiones que Jabes hizo para que podamos repetir, imitar nosotros y vivir un año por encima de la mediocridad. Quiero decirle que tenemos que hacer esta oración también como iglesia, que el Señor amplíe nuestra visión. Y como siempre hemos dicho, la visión, por supuesto que estamos los pastores para recibir la visión de Dios, pero muchas veces la visión Dios se la dio a hermanos de la congregación que recibieron un mensaje y vinieron y nos lo dijeron a los pastores. Estamos abiertos a ese multiforme funcionamiento de la gracia de Dios, que le hable a cada hermano que se exponga. Señor, ¿querés darme una palabra para la iglesia? Dámela. Señor, ¿querés que seamos de influencia? ¿Cómo podemos extender esto? Tiramos estas paredes abajo de una vez por todas, nos extendemos, pero no es un tema de edificio ni de terreno, que tenemos y bastante, gracias a Dios. Es de las cosas que podemos hacer en esta comunidad, en esta ciudad, en este país, en este mundo. Aprendamos a aplicar estos 4 principios de Jabes. Procuremos una fe creciente y oremos en humildad al Señor. Señor, bendíceme, aumenta mi influencia. ¿El tercer punto cuál era? Que estés conmigo, que pongas tu mano sobre mí. Gracias. Pon tu mano sobre mí y líbrame del mal. Lo bueno de este pasaje es cómo termina. ¿Qué dice? Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántos quisieran que sucediera eso en sus vidas? ¿Qué tenés en mente? ¿Qué tienen Nora y Esteban en mente para este año? Él nos dijo de un año de avance y de gloria. Pedíselo, Nora, pedíselo, Esteban. Dios te lo va a dar. ¿Qué tenemos como iglesia? ¿Qué tenemos como iglesia? Más, Señor, que podamos ser de más influencia. Que puedas hacer milagros en nuestra vida. Hace muchos años, Dios me permitió a mí hacer una cruzada y se hizo famoso esa cruzada por el himno Creo en Milagros. ¿Lo quieren cantar conmigo? ¿Cuántos cantaron este himno alguna vez conmigo? A ver, levante la mano. Se hizo tan famoso que en esa época donde iba a predicar me hacían que querían todos cantar este himno. La creación me muestra, oh Dios, tu gran poder, Señor. Por gracia y milagros, Él obró en mi corazón. Creo en milagros, al más un cambio milagroso en los salvados por la cruz. Proclamaremos juntos, haciendo
dolor. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. En amor yo puedo ver tu gran poder, Señor, y aquel que cree en milagros debe esperar en él. Creo en milagros, almas cambiadas vi, sueños salvados por la cruz, proclamaremos juntos, haciéndolo Sión. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. No puedo yo dudar de lo que hizo mi Señor. Podemos ver los hechos. Solo pónganse de pie los que creen en milagros. Creo en milagros, almas cambiadas vi, un cambio milagros, salvados por... A ver, coro, ahora como nunca y por final. Proclamaremos juntos, haciéndolo canción. Yo en milagros, pues creo yo en Dios. Padre, gracias por este personaje que dejaste en tu palabra, que nos anima a salir de la zona de confort, comodidad, pereza, temor, y nos desafía a vivir una vida de aventura plena. Señor, te pido por cada hermano que escuchó este mensaje en esta mañana, que se pregunte si es para él, se pregunta si puede animarse a pedirte lo que tiene en el corazón. Señor, que tu Espíritu le habilite a que con fe te pida lo que está deseando en su corazón, y que tú, si es tu voluntad, contestarás de una manera mucho más abundantemente de lo que piensa o imagina. Bendito sea tu nombre. Como iglesia, Señor, te pedimos todo esto para tu iglesia aquí. Tu bendición, nos ayudes a ser de mayor influencia, que tu mano esté siempre con nosotros y que nos libres del mal y del maligno. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Anime a su hermano para que haga esta oración. Al que tiene al lado suyo, dígale, haz esta oración.